Hola, estimado, ¿cómo están? De acuerdo al correo que le mandé, ¿cierto? Donde los desafiaba a poder resolver estos ejercicios, de los cuales me comprometí a resolver uno de estos dos, y el otro les voy a dar un tiempo para que puedan poder resolver el número 10. Lo que viene a continuación, muchachos, bueno, nosotros ya hemos visto polinomios, ¿verdad? Ver intervalos de crecimientos, hemos interpretado intervalos de decrecimiento, ver dónde están las cantidades máximas o mínimas, después nos fuimos a las funciones lineales, saber cuál era la pendiente, si una pendiente era positiva, la pendiente era el número que acompañaba la variable x. Usted me hablaba de aumento, de crecimiento. Si la pendiente era negativa, me hablaba de disminución, pérdida, ¿verdad? Sabe reconocer las variables dependiente e independiente, o el x, el f de x. Saber esbozar una función lineal si crece o disminuye. Donde inicia es el eje de corte, que es la partida de la función lineal. Es el numerito que va solo, ¿cierto? Hasta ahí más o menos vamos. Y ahora les vengo a recordar lo que ustedes ya vieron en álgebra hace semestres o años pasados, ¿verdad? La función cuadrática. Función cuadrática donde las funciones son parábolas, ¿cierto? Parábolas positivas, parábolas negativas, para algunos carita feliz, carita triste. Encontramos vértices máximos, mínimos. Nos damos cuenta que una función cuadrática tiene dos soluciones. Por ejemplo, si el f de x resultado está acá, ¿verdad? ¿Cuál sería la solución para este resultado? Si es una función cuadrática, tiene dos soluciones, que estaría acá y acá, ¿verdad? Cuadrática siempre va a tener dos soluciones, ¿verdad? Tenemos vértice. Los vértices es donde la parábola, por decir algo, empieza a dar la vuelta. Acá hay un vértice. Acá hay otro vértice. Entonces este es un vértice máximo. Este es un vértice mínimo. Y para esta unidad, o sea, más que nada para unidad, para esta eh, función, ¿cierto? Para esta expresión algebraica, acá tener claridad cuál es el modelo, cómo es la forma algebraica, ¿verdad? Y tener la claridad absoluta que acá tenemos dos soluciones. Entonces, primero, saber que la forma algebraica está acá, de la función cuadrática. Dice que f de x es igual a por x cuadrado más bx más c. ¿Ya? Acá es importante que el a no puede ser 0. Si el a es 0, si usted considera que el coeficiente a es 0, me va a anular todo esto. Y si usted me anula eso, me quedaría bx más c. ¿Qué les recuerda? Función lineal. Entonces esas cosas son importantes, que el a no puede ser 0. De esta forma algebraica, que está escrita como a por x cuadrado más b por x más c, el, el a, el b y el c son coeficientes de posición. El a es un número positivo, negativo, fracción decimal, lo mismo el b y el c. Dato importante que recién lo mencioné, que el a no puede ser 0. ¿Ya? Ese a no puede ser 0. Entonces ese coeficiente a, ¿verdad? Es un número, pero el a tiene que ser distinto de 0. Perfecto. ¿Cómo encontramos los vértices y fórmulas? Para encontrar el vértice, primero vamos a sacar acá el vértice. El vértice es, saque primero x y después ese valor, tome la función original y evalúela en el valor que usted encontró. Entonces acá la fórmula, cierto que le cuesta mucho ver a los alumnos esta fórmula, es primero saque el valor x y el valor que usted encontró,
tome la función original y reemplace el valor x. Eso quiere decir esa fórmula, que si ustedes la miran, es como que se repiten los datos. Y no porque acá, la diferencia que acá dice un f, hay un f escondido, es saque el valor, el que encontró anteriormente y evalúe la función. Y ahí encontramos vértice máximo o mínimo. Entonces acá, por ejemplo, acá del vértice tenemos el x y acá tenemos, por decir algo, f evaluado en el valor x que usted encontró. ¿Estamos? Entonces, recordar acá concavidad o lo máximo mínimo. Miren, acá este es un vértice máximo. Este es máximo o mínimo. Si está hacia abajo, ¿cuál sería? Este sería mínimo. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o mal esto? Está mal. Esto, ¿cierto? Es mínimo, ¿cierto? Esta forma tiene un vértice mínimo, mínimo, y hacia arriba, ¿cierto? La vuelta hacia arriba es un vértice máximo. Cosa importante que ambos, ya sea el ejercicio está condicionado para que sea máximo o mínimo. Se ocupa la misma fórmula. Para sacar el máximo mínimo, yo primero voy a tener que sacar el x. ¿Y cómo saco el x? Menos b partido por 2 por a. Una vez que saque ese valor, tomo la forma algebraica e ingreso el valor que encontré anteriormente, o sea, el valor menos b partido por 2 por a. Esta fórmula, ¿cierto? Me sirve para el máximo o para el mínimo. Ya. Otra consulta, ¿cómo encuentro los valores de x, profe? ¿Cómo encuentro los valores de x con esta fórmula? La intersección de los ejes, ¿cierto? ¿Cómo encuentro cuántas soluciones tiene la función cuadrática 2? ¿Cómo encuentro la solución x1, profe? ¿Y cómo encuentro la solución x2? Con la fórmula x es igual a menos b, unas con más, la otra es con menos. Aplique raíz al b cuadrado menos 4 por a por c y todo eso multiplicado por 2 por a. Después cuando realicemos estos ejercicios, y por ahí les voy a dejar un desafío, cuando tengan que ocupar esta fórmula para encontrar los valores de x, yo les digo que primero saquen el valor que está dentro de la raíz. Después que tengo ese valor, aplico la raíz y esa fórmula se empieza a achicar y es más fácil de verla en la calculadora. ¿Ya? Pero bueno, ya vamos a llegar a resolver esos ejercicios. ¿Estamos? Entonces esto es importante, la forma algebraica, quién es A, quién es B, quién es C. El A tiene que ser distinto de cero. ¿Cuántas soluciones tiene una función cuadrática? Tiene dos soluciones. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar un vértice máximo mínimo, tenemos las fórmulas, ¿verdad? Tenemos aquí las fórmulas. ¿Cómo encuentro las dos soluciones de la función cuadrática? Aquí encontramos la fórmula de la función cuadrática. Y antes de partir un ejercicio, por ejemplo, si yo tengo esta fórmula algebraica f que depende de x, sería, por ejemplo, x cuadrado más 10x más 21. Y yo les preguntara quién es el A, quién es el B y quién es el C. Tienen 5 segundos para decirme cuánto vale el coeficiente A. El coeficiente A, muchachos, vale 1. ¿Dónde saco ese 1? Es el número que acompaña a la variable al cuadrado. Ahí hay un número que no está, ¿verdad? Que es invisible, es el 1. ¿Cuánto vale el coeficiente B? El coeficiente B es el número, ojo ahí con el signo, que acompaña a la variable x, o sea, es 10. ¿Y cuánto vale el C? El C, ¿verdad? Es el único número que no lleva variable. Y me tengo que acordar de ese signo. Es 21, ¿verdad? ¿Y cuál es el eje de corte? ¿Cuál es la partida de una parábola? El C. Así como que la función lineal, el eje de corte es el n
el número queda solo. Acá el eje de corto de la partida de la parábola es el C. Otra. Y pasamos al ejercicio. Si fuera f de x es igual a ¿cuánto vale el A, cuánto vale el B y cuánto vale el C? ¿Cuánto vale el A? Ojo, yo podría haber escrito el -1 o también una forma de distraerlo a ustedes, que es lo que pasa a veces en las pruebas, es que solamente yo hubiese dicho, por ejemplo, que hubiera dicho, entonces le leo yo la fórmula algebraica. F de x igual a menos x cuadrado más 40x. Les pregunto, ¿cuánto vale el A? El A vale, en este caso, -1, con paréntesis, -1. ¿Estamos? Entonces, ojo ahí, son datos que un signo me cambia toda la historia, ¿verdad? Entonces, a la diferencia del anterior, que este es negativo, es menos x cuadrado, entonces el coeficiente A, ¿verdad? Vale -1, -1. Yo lo pongo en paréntesis para saber que es negativo. ¿Cuánto vale B? ¿Quién es B? Es el número que acompaña la variable x, sería 40, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el eje de corte? El C, si no está, ¿cierto? Es que vale, por ahí lo escuché, 0. Estamos, entonces ahí tenemos un ejemplo A y un ejemplo B para recordar. ¿Estamos, muchachos? Listo. Entonces vamos manos a la obra. Vamos al ejercicio 8, que lo voy a hacer, y ustedes van a quedar con un desafío. Antes de leer el ejercicio, quiero que piensen un poco y digan que si esta parábola es positiva o negativa. ¿Qué creen ustedes? ¿Será positiva o será negativa? Si la parábola tiene esta forma, como es la del ejemplo, ¿cierto? Es una parábola positiva. Si la parábola tiene esta forma, es una parábola negativa. Entonces, el ejemplo, el ejercicio 8, ojo que es una parábola positiva. ¿Estamos? ¿Cómo también puedo saber si es positiva o negativa? Por el coeficiente A. Si el coeficiente A es positivo, ¿cierto? Si el coeficiente A es positivo, va a ser una gráfica positiva. Y efectivamente el coeficiente A vale, ¿cuánto vale? Vale 1 positivo, ¿verdad? Entonces, si el coeficiente A es positivo, significa que es una parábola positiva. Si el coeficiente A fuera negativo, sería una gráfica negativa. ¿Estamos? Entonces leamos, dice, cada 7 años se renueva la directiva del Club Campestre Cartaguas Club. Durante la segunda administración, las utilidades por el arriendo de las cabañas se ajustan a la función R de x es igual a x cuadrado menos 100x más 2100, donde x corresponde, ojo acá, a los meses transcurridos desde que se inicia la segunda directiva. Entonces, muchachos, pues lo primero es reconocer cómo sé que una función cuadrática, la forma algebraica dice x cuadrado. Ya. Lo otro, si veo la gráfica, son parábolas. Forma de reconocer que es una función cuadrática. ¿Cuál sería la variable dependiente? La variable dependiente sería la variable de, ¿cierto? Variable dependiente sería r de x, porque r depende de x, sería utilidad en euros. Y la variable independiente sería el tiempo, y ojo acá, en meses. Entonces hay que tener claridad porque este ejercicio, ya me están hablando años, pero me dice que la variable está en mes.
Entonces, vamos acá y dice, escriba el dominio contextualizado. Letra A, el dominio, ¿cierto? Para R de X, ¿cierto? Como es ya es años, meses, ¿cierto? Son con llave. ¿De dónde hasta dónde creen ustedes? Dominio contextualizado. Dice que son cada 7 años, ¿verdad? Pero la variable está en X. La variable X está en mes. Y sería, ¿cuánto sería? Son 7 años y lo quiero llevar a meses. Sería 7 por 12, ¿no? 7 por 12, 84. Entonces, desde el 0, ¿cierto? Hasta donde llego, hasta el 84 meses. Ese es el dominio contextualizado. ¿Estamos? Letra B. La letra B dice, en la gráfica marque la porción de la parábola que modela el problema y escriba las coordenadas inicial y final. Entonces, lo primero es marcar. ¿Quién me da ese dato para yo marcar acá? Por el dominio dice que del 0, ojo, en función del X, ¿verdad? Del 0 hasta el 84, más o menos sería por ahí, más o menos. Entonces, marco del 0, ¿cierto? Hasta el 80 y más o menos por ahí. Perfecto, ahí la marcamos. Entonces, la B, digo que está en la gráfica. Pero hay otra pregunta. En la gráfica marque la porción de la parábola que modela el problema. Estamos listos. Escriba la coordenada inicial y final, ¿verdad? Entonces, vamos a ser obedientes y vamos a hacer la coordenada inicial. ¿Cuál sería inicial? Que me digan inicial actual. Tome la función y evalúela en 0. Entonces, ¿cierto? Me están indicando que el X vale, el X vale 0, no que el A. Entonces acá sería X cuadrado, 0 al cuadrado, menos 100 por X, que sería 0 más 2100. Eso, ¿cuánto me daría en su calculadora? Eso me daría 2100. 2100. Significa, me dice acá, escriba la coordenada. Entonces, la coordenada, ¿cuál sería acá? La coordenada sería de 0, que es el X, 2100. ¿Y dónde está ese dato? Está acá. Esa coordenada ahí vale 0,2100. Significa que, ojo acá, ese verde, ahí, está ahí. Entonces lo voy a marcar bien para que después no se equivoque. Ahí está. Entonces, cuando marcamos ahí está un poquito más arriba, efectivamente. Entonces acá cuando marcamos acá ese punto rojo, vale, primero se le acuérdense que LX y después el LR de X. Entonces se vale 0,2100. Me dice, y la coordenada final. La coordenada final, tomo la función original, ¿cierto? ¿Y con cuánto reemplazo la coordenada final en meses? Sería 84. Significa que el X vale 84. Entonces la función dice X cuadrado. X cuadrado sería 84 al cuadrado menos 100 por X. El X vale 84 más 2100. ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos da 756. Entonces la coordenada final que usted encontró cuando X vale 84, ¿cierto? Cuando son 84 meses, las utilidades son
756 euros. ¿Dónde está ese dato? Ese dato está acá. Dice 84 vale 756 aquí. Aquí está que el X vale 84 y los euros son 756. Estamos atentos, entonces, ojo, hay preguntas que me dicen, y en el gráfico marque la coordenada inicial, final, y la idea que 756 sea obediente y escriba lo que me están solicitando. Eso sería la letra B. La letra C dice, determine e interprete el vértice. Me están pidiendo vértice, ¿cierto? Vértice. Si la gráfica me dice que más o menos esta es la figura, esa es la gráfica, ¿qué creen ustedes? ¿Esto será vértice máximo o mínimo? Mínimo, ¿verdad? Porque la guatita está hacia abajo, por decir, entonces acá esto es un vértice mínimo. ¿Qué fórmula voy a ocupar para encontrar vértice? El vértice es encuéntreme el X y luego tome ese valor y reemplácelo en la forma algebraica. Eso es. ¿Y cómo encuentro el X? El X del vértice es igual a menos B partido por 2 por A. Y una vez que usted tiene ese valor, va a la función que trae el problema y reemplace el valor que encontró. ¿Cuál es el valor que encontró? No sé, un número, 4, 5, 8. ¿Y eso aquí equivale a menos B partido por 2 por A? Eso me están pidiendo. Y aquí que son importantes, importantes son los coeficientes de posición. Saber, por ejemplo, quién es el A, importante, quién es el B y quién es el C. ¿Por qué es importante? Porque lo voy a ocupar. ¿Cuánto vale el A? El A estamos claro que vale 1. ¿Cuánto vale el B? El B vale, ¿cuánto? Por ahí escuché 100. ¿No será menos 100? Siempre hay que mirar el signo. Menos 100. ¿Y cuánto vale el C, el eje de corte? 2100 o no? 2100. Perfecto. Entonces vamos a sacar el X. X es igual, ojo, por defecto viene un signo. Soy obediente, lo agrego. Dice, la fórmula dice, tome el coeficiente B. ¿Cuánto vale el coeficiente B? Vale menos 100. El B vale menos 100, pero la fórmula ya trae un menos. Entonces voy y digo que esto es menos 100. ¿Cierto? El primer signo en rojo, él lo trae la fórmula y lo que está en azul es del coeficiente. Y todo eso partido por 2. Ese 2 por defecto lo trae la fórmula. Dice 2 por A. ¿Cuánto vale la A? Vale 1. Y eso usted lo lleva a la calculadora, ¿verdad? Y eso me da que son 50. ¿Qué es lo que eran los X para nosotros? Meses. ¿Estamos claros? Meses. Ya tengo los meses, ¿cierto? Y quiero ver sería la mínima cantidad de euros que voy a tener, ¿verdad? ¿Por qué la mínima? Porque estamos hablando de un vértice mínimo. ¿Cómo encontramos el f de x? El r de x, ¿verdad? El r de x es, ahora vamos a la otra parte de la fórmula. Tome el valor que encontró y reemplácelo en la forma algebraica. Entonces soy obediente y digo que r, ¿cierto? Lo vamos a reemplazar por 50 meses. ¿verdad? Y esto es igual. Dice tome el x y reemplácelo por 50. Entonces dice esto es 50 al cuadrado menos, ¿verdad? 100 por 50 y súmele 2100 o no, más 2100. Voy a cambiar acá para que me quede, para que usted después cuando estudie diga ese 50 es de ahí.
Ya, entonces acá son 50. ¿De dónde sale 50, profe? Está obligado a sacar primero el X para poder reemplazar. Y eso si lo llevo a la calculadora, me da que son menos 400. Entonces, ojo, estamos hablando de una cantidad mínima, ¿verdad? Porque el vértice, de acuerdo a la gráfica, es mínima. Ojo, muchachos, no porque sea vértice mínimo es que a usted le va a dar un resultado negativo. ¿Estamos? No necesariamente tiene que ser negativo porque es mínimo. Usted sí, cuando interprete, tiene que decir si esto es máximo o mínimo. Entonces, listo, tenemos la coordenada del vértice. ¿Cuál sería? Que a los 50 meses, ¿cierto? Algo pasó con los euros. La utilidad, ¿es cierto? Listo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Podemos decir que al finalizar dice que al finalizar el, el mes 50, el mes 50 se observa una utilidad, ojo acá, mínima, con una pérdida, ¿cierto? Con una pérdida ¿de cuánto? De 400 euros. Su interpretación no tiene que quedar tal cual la tengo yo, pero sí me tiene que nombrar si esto es máximo o mínimo. ¿Ya? De acuerdo al vértice, de acuerdo a la gráfica, me va a decir si esto es máximo o mínimo. A mí no me van a indicar, dígame, interpréteme si es máximo o mínimo. Usted se va a tener que dar cuenta si esto es máximo o mínimo. ¿Estamos, muchachos? Entonces, una pincelada más o menos de función cuadrática. Espero que les sirva para el desafío que viene a continuación. Dice que me dan una función algebraica acá que tiene tal forma, por ende ustedes saben que es función cuadrática. Otra cosa importante, según esta forma, el coeficiente a vale 1, ¿verdad? Como es 1, es una parábola positiva, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Entonces, esas cosas acá no sale el gráfico, pero lo que usted puede saber que como el coeficiente A es positivo, ustedes saben que esto es, ¿sí o no? El coeficiente A es positivo, entonces más o menos es así, más o menos. ¿Qué otra cosa puedo saber? Ah, que también aquí el vértice va a ser un vértice máximo o mínimo, mínimo. Dominios, bueno, tienen que leer ahí, dice que están en minutos. En qué minuto la temperatura fue de 0 grados. Ojo, ahí la letra D me están pidiendo los minutos y los minutos son los X y el F de X son las temperaturas. Entonces la letra D me están pidiendo los minutos, ¿verdad? Como me están pidiendo los posibles valores de X, ¿cuántas soluciones tiene la función cuadrática? 2. ¿Cómo voy a encontrar esas dos soluciones? X es igual a menos B más menos B cuadrado menos 4 por A por C partido por 2 por A. Ahí le estoy dando la letra D. Fue la mínima temperatura? Miren cuál fue la mínima. Hay una ayuda, me están hablando algo, parece un vértice por ahí. Entonces, bueno, ahí no quiero meterme yo acá. Quiero que el desafío sea para ustedes que lo intenten hacer. ¿Estamos, muchachos? La próxima semana
si Dios quiere, ya esto se normaliza, entre comillas, o sea, virtual, seguimos con clase. Yo creo que voy a hacer uno más de cuadrática el día martes y ya era esta guía. Lo que queda es para que usted empiece a ejercitar. ¿Estamos? Ya muchachos, nos vemos. Espero que este mini video les sirva para poder complementar su estudio. Que esté muy bien. Nos vemos. Saludos totales.